Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el día de hoy quisiera hacer una breve reflexión y explicación de un término que muchas veces no se toma en cuenta y que pienso es bonito profundizarlo cada vez más. Y este mismo término se encuentra al inicio de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan que estamos leyendo. Si nos remontamos a la primera escena que contemplábamos en este capítulo 6, nos acordamos de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Y ocurre que al final de este pasaje, Jesús hace algo que no sé si nos llamó la atención cuando lo escuchamos, y fue lo siguiente. Jesús se preocupó de algo que nadie más. Jesús le llamó la atención a algo que a nadie más. ¿Y qué fue? Jesús le dijo a sus discípulos, después de que la gente ya estaba saciada, ¿qué cosa? Les dijo, recojan las migajas, ¿no? Los pedazos de sobra. Y continúa diciendo, para que nada se pierda, ¿no? Para que nada se pierda. Ocurre el día de hoy en el Evangelio, unos versículos más adelante, obviamente, de esta multiplicación de los panes, cuando Jesús está ya dando su discurso eucarístico, que Jesús habla también de no perderse nada. Él dice que ninguno de estos se pierda, para no perderlos, ¿no? Son las mismas palabras en griego que se utilizan para designar hechos distintos, pero que a la final nos dan una idea o un mensaje igual, digamos así, ¿no? Son dos situaciones distintas, pero las dos nos conducen a un mensaje igual. En la primera escena Jesús multiplica los panes y dice que nada se pierda. Uno puede pensar, pero ¿cómo? Si Jesús, teniendo la capacidad de multiplicar panes, está preocupado él y no los demás, sino solamente él, de que no se pierdan las sobras. Pero eso es algo extraño, ¿no? Uno puede decir, pero si él tiene tanto en abundancia, ¿por qué se preocupa de las pequeñeces, no? Si después puede seguir multiplicando panes, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús nos da una lección de el correcto manejo de los bienes naturales. Recordemos que en esta situación, en esta circunstancia, Jesús nos está primero haciendo una llamada de atención en cuanto a los elementos naturales. El día de ayer contemplábamos cómo el pan iba cambiando su significación a medida que iba avanzando el texto. Entonces, en ese primer momento nos habla de el buen y correcto manejo de las cosas materiales. Y hoy día, cuando vuelvo a utilizar este término, que no se pierda nada, ¿a quién hace referencia? Hace referencia a sus discípulos, a los que van a creer en Él, a los que ya creen en Él, porque Él ha venido a hacer la voluntad de su Padre, y la voluntad del Padre es que crean en Jesucristo, y que Él, Cristo, no deje que nada se pierda, ninguno de ellos. Interesante, este mismo término ahora es elevado de las cosas naturales a algo más elevado, y esto es cada persona humana. Cada persona humana. Dos situaciones distintas que nos conducen a una idea igual. ¿Y cuál es esta? Tenemos que aprender a manejar todo lo que recibimos de Dios convenientemente. En otras palabras, también se puede decir que tenemos que aprender a relacionarnos con todo lo que recibimos de Dios convenientemente. ¿Cómo es tu relación con los bienes materiales que tienes? A veces cuando tenemos mucho dinero, nos importa muy poquito gastar $1, gastar $5. A veces cuando tenemos muchísimo saldo en el teléfono, por ejemplo, ¿no? Uno dice, bueno, recién se me activó el paquete, tengo 2 gigas de internet y esas primeras gigas se van volando, ¿no? Pero cuando me quedan solamente 20 megas o 10 megas, uno como que está ahí con cargo de conciencia y dice, pero ¿por qué gasté antes tanto? Y ahora cuido esas 20 megas ahí como si fueran mi tesoro, ¿no? Esto se da por el mal manejo,
Porque nosotros a veces creemos que cuando tenemos mucho, con eso mucho podemos despilfarrar. Y Jesús nos enseña hoy, tengan cuidado. Pero por otro lado, y quizá todavía más importante, es la relación que tenemos ya no con las cosas solamente materiales, sino también con la persona humana. Aquella que es obviamente materia, pero también que es espíritu, es espiritual, tiene un alma. Y en consecuencia, ¿cómo manejo yo la relación con las demás personas? A veces vemos en la iglesia, por ejemplo, a alguien que ha pecado, que ha hecho las cosas mal, y uno dice, bueno, ya que se vaya, no pasa nada, igual el grupo juvenil sigue con 20, solo se fue uno, ¿no? O uno está en su parroquia y antes la iglesia estaba llena, con todas las bancas, ¿no? Pero después ya faltan 2 bancas, no se llenan, pero uno dice, pero está más o menos llena. Los otros no nos preocupemos, ¿no? Y nosotros no prestamos atención a las palabras de Jesús, que ninguno se pierda, que nada se pierda. Por último, quisiera mencionar algo de Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena tuvo una revelación en la que pudo mirar a una mujer que estaba así tirada por el suelo, estaba llagada, toda andrajosa, sucia, despeinada, maloliente. Y Catalina le preguntó a Jesús, ¿quién es esa mujer? Y Jesús le respondió, esa es la iglesia. Catalina tuvo un impacto tremendísimo y en ese momento tomó una decisión. Ya que había visto en un momento, en un instante, las miserias de la iglesia, porque Jesús le permitió ver la miseria de la iglesia, ¿no? Entonces ella tomó una actitud, una decisión. Y en ese instante determinó para su vida que ella tenía que comenzar a cambiar para dar un impulso espiritual, ya sea pequeño o gigantesco, a toda la esposa de Cristo, a toda la iglesia. Y entonces ella tomó la decisión de comenzar desde las cosas pequeñas hasta las grandes, a reservarlas para Dios, a dedicarlas para Él, que nada se pierda en su vida. ¿Para qué? Para que luego nada se pierda en la iglesia. Se comprometió a tal punto que ella, con sus escritos y con su fuerza también al predicar, logró, por su influencia, que el Papa, que se encontraba con temblor y miedo por allá en Francia, regrese a Roma. Catalina de Siena, una mujer que quizá nadie daba por ella un centavo, y sin embargo, ella no quiso que nada se pierda, hasta el punto que decía una vez ella, Señor, hazme a mí un tapón, ¿no? Pero uno cuando lee eso dice, ¿pero por qué pide que sea un tapón, no? Y ella decía, luego explicando en sus escritos, ¿no? Quiero ser un tapón para poder tapar el purgatorio, porque no quiero que nadie entre al purgatorio, sino que todos vayan directamente al cielo. No estaba diciendo que ella iba a lograr eso por su santidad, sino que estaba diciendo, yo voy a luchar según pueda en esta iglesia, en el lugar donde me encuentre, para que las personas puedan también amar tanto a Dios que ya sean santas aquí en la tierra y no tengan que estar pasando por el purgatorio. Vamos a cancelar el purgatorio, que por fin se cierre el purgatorio, ¿no? ¿Hasta dónde llegaba que ninguno se pierda? Y si es que va a llegar al cielo, que tampoco sea una forma de llegar pero como arrastrando, como decir, bueno, por lo menos por el purgatorio voy a pasar. ¿Hasta dónde llegaba esta consideración de la persona humana, que entonces quería absolutamente todo lo mejor para el otro? Y nosotros, a veces para nosotros mismos, nos consideramos como si fuésemos ese resto que ya no hay que levantar del suelo, que ya no hay que comer, ya no sirve para nada, ¿no? Y entonces, bueno, ya soy así, ya no puedo cambiar. ¿Ya qué más con mi vida? No tiene sentido. Cuidado. Hoy también es este mensaje para cada uno de nosotros personalmente. Cuidado, te dejas perder a ti mismo. Y esas migajitas de ti, no las recojas. Porque eso es lo que te va a permitir a ti hoy comenzar un camino de santidad.
Y junto con Catalina de Siena podríamos decir, por fin, Señor, que ya nadie vaya al purgatorio y que todos los seres humanos en santidad puedan ir directo a tu corazón, al cielo. Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos ayude a profundizar en esta idea de que nada se pierda. Aprovechar y manejar convenientemente, equilibradamente, las cosas naturales, materiales que tenemos. Por otro lado, también las relaciones con las personas, familias, con mi padre, con amigos, las personas de la iglesia, pero también que esas palabras se cumplan en la consideración personal. ¿Cómo me considero yo mismo? Que nada se pierda en mí, que pueda dar gloria a Dios y pueda servir de instrumento para la salvación de las almas. Que así sea.